En 1851, en la sofocante humedad del condado de Warren, Mississippi, un hombre conocido como Caleb el Fantasma desató un horror que la tierra misma se negó a olvidar. 47 esclavos fueron testigos aquella mañana bajo un sol despiadado e imparcial. Observaron a su amo, Nathaniel Rutledge, un hombre hecho de crueldad y bourbon, deshacerse en un baño de sangre y agonía. Ninguno de ellos jamás dio un testimonio que llegara a los registros del condado. Lo que vieron fue una venganza tan exacta, tan privada, que parecía menos un asesinato y más una ley de la naturaleza finalmente cumpliéndose. Los libros de contabilidad de la plantación, por lo general tan cuidadosos en su enumeración del sufrimiento, simplemente anotaron la muerte de Rutledge como un accidente desafortunado. Pero los rumores en los barracones decían otra cosa. Hablaban de un conocimiento prohibido, traído de Haití a través del mar, de una paciencia enconada durante años, de una venganza tan perfecta que parecía obra de Dios o del diablo. La verdad de aquel día no fue enterrada con Nathaniel Rutledge, fue tragada por la tierra. Envenenó el algodón y dejó una leyenda que aún se respira en el aire de Mississippi como el olor a lluvia sobre el polvo, la de un esclavo blanco que podía dar muerte y que una vez saldada su deuda, simplemente se esfumó. La plantación Rutledge abarcaba 100 acres de oro negro, tierra delta tan rica que parecía viva, en el punto donde el río Yazoo serpenteaba. La plantación era una máquina programada para arrancar de la tierra las motas blancas de algodón a costa de los cuerpos negros. El aire era una manta húmeda y densa que había que tragar a bocanadas y los cipreses que crecían en los márgenes pantanosos de los campos parecían dedos esqueléticos apuntando al cielo. Este era el mundo de Nathaniel Rutledge. Lo había heredado, con sus 63 almas humanas, de un padre que le había predicado la eficiencia como virtud suprema y la piedad como defecto del sistema. Rutledge era un hombre con ojos de cielo invernal, fríos, distantes. Él no observaba a las personas, las analizaba, les ponía precio, les encontraba su punto de ruptura. Su capataz, un hombre llamado Virgil Pence, era la mano física de su voluntad. Un toro de hombre que llevaba un látigo llamado Salvación, del que parecía estar orgulloso. La casa principal, con sus columnas blancas, se erguía en una colina, un recordatorio constante y burlón de quién estaba en control, quién dormía en camas mientras otros dormían en el suelo, quién tenía el futuro mientras otros solo tenían el presente cruel e interminable. Era un lugar erigido sobre gritos silenciosos. Entre las almas que laboraban en aquellos campos, una vagaba como un espectro. En el registro figuraba simplemente como Caleb, adquirido en 1848 a un atribulado plantador de Natchez por el ridículo precio de $300. La razón era evidente una vez que lo veías. Caleb era albino. Su piel era tan pálida como el algodón que cosechaba, su cabello era una pelusa fina y blanca, y sus ojos eran de un rosa sorprendente e inquietante, como carne cruda que absorbía la luz sin reflejarla. Era alto, fuerte por años de trabajo, pero su apariencia lo delataba como una anomalía, una bestia que no pertenecía ni al mundo del amo ni al mundo del esclavo. Le decían Caleb el Fantasma no solo por lo pálido que era, sino por el silencio sepulcral que lo acompañaba. Podría estar detrás de ti y no oirías un sonido. Caminaba como si solo estuviera a medias en el mundo. Algunos de los esclavos más ancianos,
Los que aún recordaban África murmuraban que un espíritu habitaba en él. Otros afirmaban que su madre había dormido con un demonio. Pero la verdad era mucho más mundana y, en su propia forma, mucho más aterradora. Su madre había sido mambo, sacerdotisa y curandera en Haití, antes de que los negreros se la llevaran. Y ella le había transmitido todo su saber ancestral, los secretos del mundo verde, el lenguaje de raíces y hojas, la química exacta para curar un cuerpo y destruirlo. Por ahí dicen que en el Caribe hay dos tipos de medicina, la que cura y la que hace acordarse de Dios a tus enemigos. Caleb casi nunca hablaba, y cuando lo hacía, su voz era un susurro tenue, como si las palabras mismas fueran una carga. Se movía con una eficiencia despiadada, casi mecánica, sus extraños ojos siempre fijos en algo más allá del horizonte, una concentración absoluta y perturbadora. Los demás esclavos se apartaban. No miedo, sino una cautela elemental, la manera en que un animal evita un lugar donde el aire huele mal. Percibían en él una quietud que no era tranquila. Era la quietud de aguas profundas y oscuras donde corrientes poderosas se agitaban invisiblemente bajo una superficie apacible. Él tenía paciencia de escala geológica, como si no contara el tiempo en días o semanas, sino en estaciones, en años, en la erosión de su propia alma. Lo observaba todo, cómo el sol se movía sobre los campos, las rutinas de los insectos, la salud del ganado, los cambios de humor del capataz, pero, principalmente, miraba a Nathaniel Rutledge. Lo observaba con la frialdad de un científico que estudia un espécimen, catalogando cada rasgo, cada falla, cada patrón en la biblioteca silenciosa de su mente. No solo vivía en la plantación, la estudiaba. Y nadie, ni siquiera el hombre que lo tenía, sabía que todos eran peones en el atroz y paciente experimento de Caleb. El verano de 1851 fue cruel. El calor era una entidad, algo que se te echaba encima al salir. La humedad era tan espesa que se sentía como si estuvieras respirando agua, y para agosto los campos ya se habían llevado 3 vidas. Un viejo llamado Marcus simplemente se desplomó en un surco de algodón. Su corazón se detuvo y sus dedos todavía estaban enredados en las fibras de la planta que había consumido su vida. Rutledge mandó que arrastraran su cuerpo antes de que cayera el sol, y por las horas perdidas disminuyó la ración de todos. Fue en este ambiente de desesperación silenciosa que las cosas extrañas y menores comenzaron a ocurrir. Al principio, nadie las relacionó. El agua del pozo principal adquirió un sutil sabor metálico, no lo suficiente como para que alguien dejara de beberla en medio del calor sofocante, pero suficiente como para darse cuenta. Algunos de los perros de caza de la plantación murieron repentinamente, sus cuerpos retorciéndose y echando espuma por la boca. Pence atribuyó la rabia, pero ningún otro animal en el condado estaba enfermo. Las moscas y los mosquitos proliferaban en cantidades inusuales, y muchos de los esclavos contrajeron erupciones irritadas que no curaban. El mismo Rutledge no se salvó. Empezó con dolores de cabeza cegadores que hacían su ya impredecible temperamento aún más impredecible. Bebía más, comía menos, y la esclava de la casa, una mujer llamada Patience, notó que sus manos temblaban al levantar su copa. Se lo dijo al anciano Isaías, cuya memoria abarcaba más allá del nacimiento de Rutledge. Isaías solo asintió lentamente, sus ojos oscuros con comprensión. «Alguien lo está preparando», había susurrado. «El amo está siendo sazonado como carne para el fuego».
Caleb había sido asignado al lote de algodón más cercano a la casa principal ese verano. Era una posición que le proporcionaba un punto de vista ideal. Podía prever los rituales cotidianos de Rutledge, el café matutino en el porche, el almuerzo, las interminables copas de bourbon nocturnas, el viaje nocturno al retrete detrás del edificio principal. Estaba lo suficientemente cerca como para oler el humo de los puros de Rutledge, lo suficientemente cerca como para oírlo ladrar órdenes al servicio. Y desde ahí comenzó Caleb. Otros esclavos lo vieron recogiendo cosas en sus escasos ratos libres. Se escabullía en el bosque al lado de los campos y volvía con los bolsillos llenos. Recogía corteza de algunos árboles, desenterraba raíces y extendía hojas para secar en la franja de sombra detrás de su choza. Si alguien preguntaba, decía que estaba preparando una cataplasma para sus coyunturas, algo lo suficientemente ordinario como para no causar alarma. Pero Isaías sabía la verdad. Su propia abuela, robada de las islas, le había enseñado las señales. Ella le decía trave relanti, trabajo lento. Era el arte de administrarle venenos naturales a alguien durante mucho tiempo, en dosis tan pequeñas que el cuerpo nunca se daba cuenta de que estaba siendo atacado. Era la ciencia de debilitar a una persona desde dentro, haciéndola vulnerable a la enfermedad, manipulando su propia química hasta el punto de un colapso catastrófico final que cualquier médico atribuiría a un error de la naturaleza. Su abuela le había dicho una vez, «El mejor veneno no se anuncia. Viene como un susurro y deja el cuerpo como rendido a sí mismo». El conocimiento de Caleb no era magia. Era una especie de farmacología brutal y pragmática, destilada a lo largo de siglos de observación. Las plantas que empleaba crecían de forma silvestre por todo Mississippi, rechazadas por los médicos blancos como maleza, raíz de pokeweed, capaz de provocar en dosis muy pequeñas un sangrado interno microscópico que debilitaba lentamente las paredes de los vasos sanguíneos, raíz de white snakeroot, que contenía una toxina que interfería con la coagulación, adelgazando la sangre y haciéndola renuente a coagular. Hojas de foxglove, una fuente de digitalis que podía alterar el ritmo cardíaco, haciéndolo latir erráticamente y creando una base de estrés cardíaco. Y cicuta de agua, uno de los venenos más violentos de Norteamérica, pero que, en cantidades diminutas, casi imperceptibles, podía dañar lentamente el sistema nervioso y deteriorar aún más el sistema vascular. Cada cosa era una nota en una sinfonía de decadencia. Las elaboraba con exactitud de boticario, moliéndolas hasta convertirlas en polvos sutiles, macerándolas en extractos incoloros e insípidos. Y halló la forma ideal de gobierno. A Patience, la esclava doméstica que atendía las comidas de Rutledge, la misma cuya hijita había muerto de fiebre porque Rutledge se negó a pagar un médico. Caleb nunca le reveló qué guardaban los viales de líquido transparente. Solo le dijo que era una medicina para tranquilizar el carácter del amo. Y ella, desesperada por cualquier alivio del horror cotidiano, no preguntó. Solo obedeció, vertiendo unas gotas en la licorera de bourbon cada mañana, una pizca de polvo insípido en su estofado cada noche, el ángel inconsciente de una muerte lenta, muy metódica. Para la primera semana de septiembre, Nathaniel Rutledge era un fantasma viviente, aunque no lo sabía. Su cuerpo era un sistema delicado, un castillo de cartas a punto de derrumbarse. Su aparato circulatorio estaba destrozado, su sangre rala y sus vasos sanguíneos frágiles. Todo lo que necesitaba era un desencadenante, un último empujón que superara la capacidad de su cuerpo para compensar.
y el sábado 14 de septiembre, Rutledge, borracho y furioso por el bourbon, decidió dar ese catalizador él mismo. Los pesos de algodón de la semana habían disminuido, no mucho, pero lo suficiente como para enfurecerlo. Lo consideró un robo, no de algodón, sino de su tiempo, su autoridad. Entró al porche, gritando, exigiendo que Pence revelara al vago, al punto débil en su maquinaria humana. Pence, un cobarde en el fondo, sabía que la furia de Rutledge necesitaba un blanco y escogió al que más lo incomodaba, el esclavo callado de piel blanca, cuya mirada siempre parecía un juicio. «Es el albino, señor», mintió Pence. «Caleb ha estado lento toda la semana». Un error fatal. Rutledge se aferró a la explicación en un instante. Alimentaba sus prejuicios, justificaba la incomodidad indefinible que siempre había sentido sobre Caleb. La orden llegó con un golpe de su puño en la barandilla del porche. Al amanecer del lunes, Caleb recibiría 20 latigazos frente a todos, una demostración pública de poder, un recordatorio para el rebaño de quién era el lobo y quiénes eran las ovejas. No sabía que no solo estaba ordenando un castigo, estaba firmando su propia sentencia de muerte. La noticia del castigo se propagó por los barracones de esclavos como una fiebre. Una tensión silenciosa se apoderó del pequeño pueblo. Todos habían notado los cambios en Rutledge. Todos habían notado la silenciosa intensidad de Caleb. Ahora, estas dos fuerzas estaban en curso de colisión, y todos lo sabían en sus huesos que esto no iba a ser una paliza. Se sentía como el final de algo. Aquel domingo por la noche, el aire mismo pareció contener la respiración. Los ruidos nocturnos del pantano de Mississippi, grillos y ranas, se callaron, y el silencio se hizo pesado. Los perros de las granjas vecinas ladraban hasta quedarse afónicos a fantasmas que nadie veía. Patience, la esclava de la casa, se despertó sofocada por una pesadilla que no podía recordar, su corazón latiendo con fuerza en sus costillas. En su cabaña, en el extremo de los barracones, Caleb no dormía. Estaba en sus últimos arreglos. De entre las vigas sacó una bolsita de cuero enrollada. En el interior se encontraba el resultado de todo su trabajo de verano. Un polvo gris fino, una mezcla concentrada de sustancias capaces de provocar una vasodilatación masiva en el organismo. Una dilatación repentina y violenta de todos los vasos sanguíneos. Su madre le había dicho que era un arma de último recurso, irreversible, absoluta. También preparó un pequeño frasco de vidrio de paredes finas, no mayor que la punta de su dedo, lleno de un líquido aceitoso y transparente. Otro extracto para ser absorbido por la piel, lo suficiente para enviar un corazón ya debilitado a una arritmia mortal. La mezcla era perversa en su sofisticación. Meses de envenenamiento gradual habían hecho el trabajo. Estos dos últimos serían el punto culminante, provocando un incidente médico tan severo, repentino y extraño que ningún médico de la época podría comprender. El lunes 15 de septiembre amaneció gris y sin aliento. El cielo era de un color peltre viejo, y el aire estaba tan denso que el sonido se arrastraba con una resonancia plana y amortiguada. Ya hacía 29 grados a las 5 de la mañana. Para cuando los esclavos se reunieron en el patio, frente a la casa principal, el sudor les picaba los ojos. Estaban en sus filas toscas, 47 almas silenciosas, sus expresiones deliberadamente vacías, una máscara de nada, su única protección. A las 6 de la mañana, Nathaniel Rutledge salió a su porche. Llevaba un traje de lino blanco almidonado, una elección extraña para el calor sofocante. Sujetaba un vaso de bourbon y sus ojos estaban inyectados de sangre.
Patience diría después que su piel era como cera, casi gris a la luz de la mañana. Pence se hallaba a su lado, portando el látigo de cuero trenzado. Salvación, como una serpiente en su mano. «Sacad al fantasma», dijo Rutledge, su voz fría y precisa en el aire inmóvil. Caleb salió de los barracones. Andaba como un hombre que va a la ejecución, no como quien va al suplicio, sino como un sacerdote que va al altar. Estaba sin camisa. Su piel pálida brillaba en la oscuridad de las chozas. En sus brazos había cicatrices, líneas autoinfligidas a lo largo de los años, cada una un monumento a alguien que había perdido ante este monstruoso sistema. Sus ojos rosas estaban clavados en Rutledge con una intensidad que parecía una fuerza física. No estaba asustado, estaba listo. Este era el momento que había planeado durante 3 años. Piensa en la piel de un hombre, bajo una enorme tensión interna, sudando sangre, no por una herida, sino a través de los poros, una llovizna roja que se transforma en chorros como si el cuerpo mismo intentara darse vuelta para escapar de una agonía interior. Caleb se detuvo a 3 metros del porche, con las manos colgando a los costados. En su mano derecha, cubierta por sus dedos doblados, estaba la bolsa de cuero con el polvo. Sujeto a su muñeca izquierda por una tira de tela, el pequeño frasco de vidrio. Lo había practicado 1000 veces en su mente. Cada movimiento, cada respiración, cada posible resultado, calculado. Pence se acercó a él, pero incluso el salvaje capataz vaciló. Había algo en la calma de Caleb, en su falta de miedo, que no era natural. Emanaba de él como un aura helada, pero Rutledge estaba observando, con su orgullo en juego. «Átenlo al poste», ordenó. 2 esclavos se adelantaron lentamente, su vacilación evidente en cada movimiento. Estiraron las manos para agarrar los brazos de Caleb, pero cuando sus dedos lo tocaron, explotó en movimiento. No fue una batalla, sino un acto de voluntad. Se volvió, liberándose de su control con sorprendente facilidad, y en 3 zancadas llegó al porche, deteniéndose frente a su amo. «No me toque», dijo Caleb. Su voz no era alta, pero abrió el aire como una cuchilla. Ni hoy, ni nunca jamás. El rostro de Rutledge, ya pálido, se volvió rojo oscuro y manchado. La furia y la incredulidad se batallaban en sus ojos. Se tropezó en las escaleras con los puños cerrados. «¿Te atreves?», tartamudeó, su voz rompiéndose. «¿Te atreves a desafiarme?». Y ese fue el momento. Rutledge, su presión arterial disparándose por la rabia, su cuerpo saturado de alcohol y meses de veneno, estaba al alcance de la mano. Lo que siguió ocurrió tan rápido que los 47 testigos darían más tarde 47 relatos diferentes, pero todos estuvieron de acuerdo en el resultado. Mientras Rutledge se abalanzaba sobre él, las manos de Caleb se movieron en 2 movimientos rápidos y calculados. Su mano derecha, en un puño, se levantó y pareció darle un golpecito en la nariz a Rutledge, pero lo que hizo fue aplastar la pequeña bolsa de cuero, arrojando el polvo fino en aerosol directamente a la cara de Rutledge. Rutledge medio gritó, inhalando reflexivamente. Un jadeo agudo de sorpresa arrastró los potentes alcaloides profundamente en sus pulmones. La mano izquierda de Caleb se abalanzó y golpeó el pecho de Rutledge justo sobre su corazón. El sonido fue un golpe sordo y sangriento. Ese momento, Caleb había roto el pequeño frasco de vidrio en su palma,
empujando el líquido a través de la fina camisa de lino de Rutledge y sobre su piel, donde el agente transdérmico comenzaría a funcionar inmediatamente. No fue inmediato, pero fue horriblemente rápido. El polvo inhalado hizo que su presión arterial se desplomara. Cada vaso de su cuerpo se expandió a la vez. El líquido, tragado a través de su pecho, envió a su corazón cautivo en una frecuencia inútil. Rutledge se detuvo. Sus manos subieron a su pecho, sus ojos muy abiertos con una confusión que rápidamente se estaba convirtiendo en terror puro. Y entonces, mientras cada esclavo observaba con horror congelado, una pequeña mancha rojo oscuro se extendió sobre el lino blanco de su camisa. Empezó como un punto y creció hacia afuera. No había herida, no había cortes, no había nada. Su cuerpo sangraba por dentro. La sangre se derramó de la nariz de Nathaniel Rutledge y luego de las comisuras de sus ojos, espesa y negra como lágrimas de óxido. Un instante después se filtró por sus oídos. Abrió la boca para gritar, para pedir ayuda, para maldecir a Caleb, pero todo lo que salió fue un chorro gorgoteante de carmesí mientras la hemorragia en sus pulmones y estómago llegaba a un punto crítico. Retrocedió, con los ojos llenos de incredulidad animal. Miró a Caleb, sus ojos suplicando una explicación por esta violación imposible, íntima. Caleb solo lo miró, su rostro una máscara de fría finalización. Su labor estaba completa. El mecanismo que había estado construyendo durante meses se había puesto en marcha. Ahora era un mero espectador. «Camine», dijo Caleb, su voz baja pero llena de autoridad. «Camine hacia su algodón. Vaya al centro de la riqueza que edificó sobre nuestras espaldas. Ve y muere en él». Y lo peor fue que Rutledge obedeció. Si fue el shock, la falta de oxígeno en su cerebro, o algún último fragmento de su voluntad siendo manipulada por el hombre que lo estaba asesinando, nadie podía saberlo. Pero se volvió, con movimiento rígido, robótico, y se dirigió a las filas interminables, verdes, del campo de algodón. La sangre se derramaba ahora, tiñendo su traje blanco, dejando un rastro de gotas rojas en el polvo seco de Mississippi. Era un monumento viviente a su propia destrucción, teñido con la sangre de su propia vida. El capataz Virgil Pence se quedó inmóvil, el látigo Salvación colgando inerte en su mano. Su boca se abrió y cerró, pero no se emitió ningún sonido. Los esclavos reunidos estaban en silencio, en shock. Todos habían fantaseado con la muerte de Rutledge, habían rezado por ella, pero nadie había imaginado esto. Esto no fue violencia, esto fue otra cosa. Fue una disección, un desmembramiento biológico sistemático de un hombre en plena luz del día, con la fría precisión de un cirujano. Fue una ejecución con el propio cuerpo de la víctima como arma. Rutledge se acercó al campo y, sin vacilar, se adentró entre las altas y exuberantes plantas de algodón. El mar verde se lo tragó, pero aún podían verlo moverse. Podían observar las copas de las plantas balanceándose salvajemente mientras tropezaba a través de ellas. Podían oír sus últimas bocanadas húmedas y jadeantes flotando en el aire matutino y quieto. Y entonces una nube de cuervos negros que había estado en el campo voló hacia el cielo, graznando. Caleb se quedó inmóvil, sus ojos fijos en el lugar donde Rutledge había desaparecido. Sus propias manos estaban sucias, una por el contenido del frasco, la otra por la sangre de Rutledge. Lo había estado planeando durante 3 años, desde el día en que puso un pie en esta tierra
y vio en Rutledge la misma maldad despreocupada que había visto en todos los amos anteriores. Ahora se había acabado. Algunos alcaloides vegetales no asesinan al organismo, sino que lo inducen a matarse a sí mismo, a volver contra sí mismo sus propias funciones vitales. 10 minutos. 15. El sol trepó más alto, quemando la niebla de la mañana, y el calor se apretó. Nadie se movió. Los 47 esclavos y el capataz se quedaron en el patio, congelados en un instante que había destrozado su realidad. Esperaban, aunque ninguno podía haber dicho que Rutledge reapareciera, que el mundo volviera a la cruel normalidad que siempre habían conocido. Finalmente, el estremecimiento en el campo de algodón se detuvo. El sonido repugnante se detuvo. Se hizo un silencio, más denso que el silencio antes del amanecer. Entonces, y solo entonces, Caleb se movió, se volvió hacia los esclavos. Los miró a todos, sus ojos rosados encontrándose con los de ellos uno por uno, y dijo, su voz tranquila, firme, una declaración final. Su cuerpo se rindió, dijo Caleb. Murió por una vida de maldad y libertinaje. El médico no hallará sino un corazón débil y mala sangre. Esa es la historia. Esa es toda la historia. Y con eso se dio vuelta. Fue a su choza. Recogió las pocas y lamentables posesiones que tenía y, sin mirar atrás, entró al bosque y desapareció. Para cuando Pence salió de su aturdimiento y trató de dar la alarma, Caleb el fantasma ya se había ido, dejando nada más que un amo muerto y un secreto que 47 personas tendrían que llevarse a la tumba. Las consecuencias fueron una sinfonía de caos controlado. Pence, su cara tan blanca como la leche rancia, finalmente encontró su voz y sus pies, pero un miedo visceral, animal, le impidió correr solo hacia el campo de algodón. Tomó a 3 de sus esclavos más rotos, más obedientes, y los obligó a punta de pistola a que lo acompañaran. Siguieron la sangre, las gotas rojas ya cociéndose y oscureciéndose bajo el sol de la mañana. Recorrer los surcos de algodón era como adentrarse en un túnel verde claustrofóbico. Las hojas anchas chocaban entre sí en susurros y el aire estaba denso con el olor metálico de la sangre y el zumbido de las moscas que se reunían. Lo hallaron en un claro natural no lejos del centro del campo. Rutledge estaba boca arriba, con los brazos y las piernas extendidos como si lo hubieran colocado. Su traje blanco era ahora un mar de rojo. Un charco de sangre oscura se había extendido en la tierra debajo de él. Pero fue su cara lo que hizo que 2 de los esclavos retrocedieran por donde habían venido, ahogándose de terror. Su piel era pálida, casi transparente. Sus ojos estaban abiertos, mirando al cielo azul vacío, pero estaban nublados, apagados. Y, sin embargo, su rostro no mostraba dolor ni miedo, era de una absoluta y perturbadora serenidad, como si en sus últimos momentos privados de oxígeno, su cerebro le hubiera otorgado una misericordia final, una liberación del horror biológico en el que se había transformado. El viejo Isaías, el único esclavo que quedaba, contempló el cuerpo y pronunció una sola palabra: veneno. ¿Veneno?, tartamudeó Pence, su autoridad hecha trizas. Isaías negó con la cabeza, sus viejos ojos llenos de una comprensión sombría que estaba más allá del capataz. No el que se compra en una botella, murmuró. Esto se cultivó. Esto fue planeado. El espectro.
Había estado nutriendo al amo con la muerte durante meses. Hoy solo fue la cosecha. El médico del condado, un hombre llamado Hiram Kendrick, confirmó la intuición de Isaías esa tarde, aunque nunca lo reconocería en voz alta. El doctor Kendrick era un hombre mayor, había visto cosas, conocía los signos sutiles pero inconfundibles de exposición tóxica crónica. El hígado de Rutledge estaba inflamado y descolorido. Sus riñones estaban fallando. Las paredes de sus vasos sanguíneos eran anormalmente débiles. La hemorragia sistémica que lo había matado no fue espontánea. Fue el colapso final de un cuerpo minado. En sus notas personales, que sellaría más tarde, Kendrick anotó el descubrimiento de restos de un polvo fino no identificado en los pulmones de Rutledge y lo que parecían quemaduras químicas en su pecho. Esto no fue pasión, escribió con mano temblorosa. Esto fue por la ciencia. El autor es un conocedor de farmacología sorprendente. Reconocer que tal cosa fue realizada por un simple campesino es reconocer que el suelo mismo sobre el que nos apoyamos no es tan firme como pensamos. Por lo cual, en su informe oficial, el Dr. Kendrick se mintió a sí mismo. Se inventó una historia creíble. Una extraña enfermedad de la sangre congénita agravada por el alcoholismo crónico que provocó una hemorragia espontánea. Inventó una narrativa que el mundo blanco podía digerir, una que no interrumpía su forma de vida. El sheriff Silas Hardwick llegó al atardecer. El cielo se teñía de naranja y sangre. Hardwick era un hombre práctico, no propenso a la fantasía. Había aprendido a pensar en términos de hechos, de pruebas, pero lo que había presenciado en la plantación Rutledge desafiaba una clasificación sencilla. Interrogó a Pence, cuya historia era un laberinto de inconsistencias. Preguntó a los esclavos de la casa, que dijeron no haber visto nada. Luego fue a interrogar a los 47 labriegos. Los llevó de vuelta a la casa principal, uno por uno, y le contaron la misma historia, una historia tan simple, tan unida, que debió haber sido planeada sin palabras. Le dijeron que el amo Rutledge había estado bebiendo. Se había enojado por los pesos de algodón y había ido a enfrentarse a Caleb. Hubo una pelea. El amo, furioso, había tenido algún tipo de ataque, un derrame cerebral, tal vez. Se había caído, sangrando. Caleb, temiendo ser culpado, había entrado en pánico y había huido. Era un muro de silencio absoluto e impenetrable. Todos ellos, desde el más viejo hasta el más joven, contaron la misma historia. Ni una palabra sobre polvos o viales, ni una palabra sobre la escalofriante orden de Caleb, ni una palabra sobre la forma imposible en que Rutledge había sangrado. Se habían puesto de acuerdo en que la verdad era demasiado peligrosa como para ser revelada. Su silencio no era una falsedad, era un juramento. Era la única que les quedaba, y la esgrimieron con total unanimidad. Otro rumor histórico susurrado es que la noche en que Caleb desapareció, cada esclavo en la plantación Rutledge tomó un puñado de tierra del lugar donde murió el amo y lo guardó, no como un trofeo, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que incluso la tierra más dura puede ser quebrada. La búsqueda de Hardwick por Caleb fue exhaustiva pero infructuosa. Organizó una partida de 20 hombres con sabuesos. Los perros tomaron un olor rápidamente, un camino que iba directamente desde los barracones de esclavos a través del bosque hasta la orilla lodosa del río Yazoo. Allí, en la orilla del agua, vieron un solo y nítido rastro de huellas que se dirigían al agua y nada más. El camino simplemente se detuvo.
La buscaron en el río durante kilómetros en ambas direcciones. Arrastraron el río durante 3 días. No encontraron un cuerpo, no encontraron rastro de un cruce, no encontraron ropa tirada. Era como si Caleb el fantasma se hubiera sumergido en el agua y se hubiera fundido. Se ahogó, dijo Hardwick, cerrando el caso. Pero en secreto muchos de los hombres de la partida no estaban tan seguros. El Yazoo era un río peligroso, pero Caleb era un hombre fuerte. La peor posibilidad, la que no querían nombrar, era que había cruzado, que estaba ahí fuera en la vasta extensión de América, una prueba viviente de que su control no era total. Se ofreció una recompensa de $500 por su captura, no por asesinato, sino por el crimen de ser un esclavo fugitivo. Los periódicos del sur llenaron sus páginas con la descripción: un hombre albino, alto, fuerte, de ojo rosado, peligroso. Pero los hombres y mujeres que habían estado en ese patio conocían la verdad. Él no era solo peligroso, era más. Era una venganza. En el silencio que quedó, la historia se transformó, se adaptó, se convirtió en leyenda. En los barracones de esclavos la verdad se susurró de choza en choza. Patience finalmente admitió su parte involuntaria. Como Caleb le había proporcionado la medicina para el mal humor del amo. Mencionó lo último que él le había dicho 3 días antes del final. Le había dicho mirándola a los ojos: en 3 días su crueldad termina. Serás libre de él. Ella no lo había comprendido entonces. Ahora lo comprendía. Y no estaba arrepentida. Ninguno de nosotros lo estaba. Se refirieron a su madre, la curandera haitiana. Recompusieron las piezas de información que él había perdido con el tiempo. Empezaron a notarlo. El plan cuidadoso y paciente que se había estado desarrollando justo bajo sus narices. Caleb era más que un hombre fugitivo. Se transformó en un ícono. Un relato de venganza justa, conocimiento oculto y voluntad inquebrantable. La historia se codificó en espirituales, en cuentos folclóricos que se contaban a los niños. El fantasma blanco se convirtió en el coco para los amos crueles, una advertencia silenciosa de que incluso el hombre más poderoso sangra, y de que el conocimiento en las manos correctas es un arma más mortal que cualquier látigo o pistola. La propia siembra parecía recordar. El nuevo propietario, un hombre de Georgia, no pudo controlarlo. Los esclavos eran distintos, no rebeldes, sino observadores, callados, unidos de una manera perturbadora. El algodón sembrado en el claro donde había muerto Rutledge se negó a crecer durante años. Las plantas en ese círculo se secaban y amarilleaban, la tierra negándose a dar fruto por el que habían pagado con sangre. Durante 23 años la historia oficial permaneció, pero la verdad, como un río, siempre encuentra su camino. En 1874, en un hospital de caridad en Memphis, Isaías se estaba muriendo. Había sobrevivido a la esclavitud, a la guerra civil, había sido un hombre libre. Pero en su lecho de muerte, los recuerdos de esa mañana de septiembre volvieron a aparecer y tuvo que hablar. Un capellán de hospital, el reverendo Marcus Sullivan, que había decidido grabar las narraciones de los antiguos esclavos, se sentó a su lado con un cuaderno. Y Isaías se lo contó todo. Le contó de Trave Relanti, Slow Work. Contó cómo Caleb lo había llevado al bosque meses antes de la muerte de Rutledge y le había mostrado las plantas: pokeweed, snakeroot, foxglove. Él sabía sus nombres secretos, murmuró Isaías, su voz un susurro seco.
no los nombres del hombre blanco, los antiguos. Me enseñó a hacerlas, a medirlas. Dijo que la manera era volver el cuerpo un enemigo de sí mismo, volverlo tan débil que un viento de aire lo tumbara. Isaías admitió que Caleb había estado probando sus brebajes en bestias salvajes durante meses, estudiándolas, ajustando las dosis con la frialdad de un científico. Había escogido a Patience de cómplice por su dolor, porque sabía que su anhelo de acabar con su sufrimiento la obedecería. Había planeado todo, desde el envenenamiento gradual hasta la confrontación final, con la precisión de un maestro estratega. Pensad en un hombre con ojos de sangre desvanecida, observando a otro no con rabia u odio, sino con la curiosidad reposada y desapasionada de un entomólogo que examina un insecto antes de clavarlo en una tabla. El testimonio de Isaías, guardado en los cuadernos del reverendo Sullivan, reveló la aterradora filosofía de Caleb. Me dijo que lo había hecho antes, dijo Isaías, su aliento saliendo en bocanadas entrecortadas, en otras plantaciones. Dijo que su madre le enseñó a vivir. Ella sabía que su piel blanca lo marcaría como un objetivo, un paria para siempre, y lo armó no con un cuchillo, sino con conocimiento, el conocimiento de cómo transformar la propia tierra bajo los pies de un amo en un arma. Caleb le había dicho a Isaías que la hemorragia final era parte del plan. Era teatro. Se hizo para ser inexplicable, para parecer sobrenatural, para despertar una especie de terror primitivo y bíblico en aquellos que lo observaban. Quería mostrarles algo imposible, dijo Isaías, para que nunca lo olvidaran. Dijo que era una forma de justicia, una ecuación. Rutledge había hecho una vida robándonos la nuestra, así que Caleb lo mató robándose la suya, desde adentro hacia afuera. El reverendo Sullivan, sorprendido por la historia, selló el testimonio de Isaías y lo marcó para que no se abriera hasta 1900. Temía que lanzar tal historia en el aire de la reconstrucción solo provocaría más violencia hacia los negros recién liberados. La verdad tendría que esperar. Pero la historia no se quedó en la memoria de los esclavos. En 1881, una historiadora llamada Margaret Chambers estaba hurgando en los archivos del juzgado de Natchez cuando tropezó con otra pieza del rompecabezas. Era la factura de venta original de Caleb de 1848. Escrito en los márgenes por el vendedor, había una nota escalofriante a mano. Decía: «Comprador, ten cuidado. El antiguo propietario, Gaeta Broussard de la parroquia de Pointe-Coupé, murió en condiciones sospechosas. Hemorragia súbita y violenta. El albino estaba allí. Se recomienda vender fuera del estado. El comprador asume todos los riesgos». Chambers se sintió intrigada. Empezó a cavar, persiguiendo un rastro frío de documentos de propiedad y certificados de defunción. Lo que descubrió fue un cuento de fantasmas en papel de abogados. Antes de Broussard, un propietario de plantación de Georgia se había derrumbado y muerto en sus campos, sangrando por los ojos y los oídos. Antes de él, un capataz de Alabama hallado muerto en un granero, pálido y desangrado. En cada caso, un esclavo albino que coincidía con la descripción de Caleb había estado presente en la propiedad. En cada caso, la muerte se declaró accidental o por alguna fiebre tropical y, en cada caso, el albino fue vendido en secreto poco después. Chambers comprendió que no estaba siguiendo a un esclavo, estaba siguiendo a un asesino en serie, a un ángel de la muerte silencioso que recorría el corazón del sur esclavista, ajustando cuentas con una precisión biológica aterradora.
Estaba rastreando a un hombre que era un arma, una peste viviente en el hogar de sus captores. Margaret Chambers nunca llegó a publicar sus descubrimientos. Las consecuencias eran demasiado revolucionarias, demasiado peligrosas para su tiempo. El hecho de proponer que un esclavo podría llevar a cabo una venganza tan compleja y planificada a largo plazo habría puesto en tela de juicio los fundamentos de la jerarquía racial. Era reconocer que bajo la obediencia impuesta se escondía todo un universo de sabiduría latente, mente gélida y furia incandescente. En su diario personal anotó: «Lo que he encontrado es la historia de un hombre que se negó a ser una víctima. Le transformó en monstruo un sistema monstruoso y luchó no con rebelión, sino con botánica. Es una prueba de que la voluntad humana de resistir no puede ser sofocada. Solo hallará otro camino, mucho más oscuro». Mientras tanto, la figura de Caleb siguió expandiéndose en folclore apócrifo y avistamientos dispersos. Un capitán de barco fluvial del río Ohio, en 1856, anotó en su diario a un extraño pasajero pálido con monedas de oro y manos cicatrizadas que viajaba al norte, a Canadá. «Tenía los ojos de un hombre que había visto el infierno», escribió el capitán, «y no se había inmutado». Un cirujano del Ejército de la Unión en Gettysburg, en 1863, observó que atendía a un soldado excepcionalmente poderoso que parecía conocer la medicina de campo como detener el sangrado. El soldado le había dicho: «Algunos hombres nacen para hacer daño. A mí me enseñaron a hacerlo y a curarlo. La guerra no hace sino determinar qué destreza es superior». Estos retazos, estos ecos en la historia, todos señalaban lo imposible. Caleb no solo había escapado, había sobrevivido. La verdad sobre lo que había ocurrido en la plantación Rutledge quedaría enterrada durante 60 años. Entonces, en 1911, el río Yazoo, el mismo río que se había tragado a Caleb, se desbordó en una inundación apocalíptica. Devastó el condado de Warren, reconfigurando el paisaje, arrancando décadas de tierra. Cuando las aguas finalmente retrocedieron, el mundo estaba limpio. Y en el lodo, no lejos de donde había estado la antigua plantación, un equipo desenterró una caja metálica sellada. En su interior, envueltos en lona engrasada y preservados de forma casi milagrosa, se hallaban los diarios de Nathaniel Rutledge. Abarcaban 1851, siendo la última anotación del 14 de septiembre, la noche antes de fallecer. Los diarios permanecieron en un archivo de la Sociedad Histórica durante 3 años más, hasta que un joven historiador llamado Thomas Everett los abrió. Lo que leyó lo transformó. Las propias palabras de Rutledge dieron un escalofriante relato en primera persona de su propio asesinato. Describió los dolores de cabeza, el mareo, el cansancio. «Conozco mi cuerpo», escribió en una entrada de agosto, «y se está destruyendo desde dentro». Desconfiaba de los esclavos, pero su paranoia, su miedo, siempre regresaba a alguien. «El albino me mira», escribió el 3 de septiembre. «Su mirada no es de odio, es de tasación, como un carnicero que mide un cerdo para el matadero. Debería venderlo, pero mi orgullo no me deja. No voy a dejar que me intimiden en mi propia tierra».